Enormemente a la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, aquí la tenemos con nosotros aquí en el estudio porque hay cuenta pública el domingo y ella tiene mucho que ver con esto para hablar de sus proyectos de ley. Ministra, ¿cómo está? Mucho gusto, bienvenida a casa, diría, porque fue panelista en esta radio mucho tiempo. ¿Cómo está? Muy bien, Gerardo, muy buenos días a ti, a Claudia, a los auditores de la Radio Pauta, muy contenta de volver a esta casa. Gracias, ministra, por estar aquí. A ver, estamos esperando, hay mucha expectación respecto de lo que será la última cuenta pública del presidente Gabriel Boric este domingo 1 de junio. Y digo que hay expectación porque finalmente las cuentas públicas son tiempos de balance y también son temas como de proyectar, ¿no es cierto? Ahora, es difícil saber qué se puede proyectar en un año plenamente electoral y en la etapa final de un gobierno en que para muchos parlamentarios va de salida. Entonces usted está a cargo de la agenda legislativa y me imagino que no va a ser fácil llevar adelante en términos de la cuenta pública y de los compromisos que usted cree que son esenciales. Así como el año pasado dijeron reforma previsional. ¿Qué es lo que queda, a su juicio, por usted, medular que aprobar en lo que queda del gobierno? A ver, Claudia, como tú bien dices, efectivamente esta última cuenta pública del presidente Gabriel Boric, de esa perspectiva, ¿no es cierto?, es una cuenta pública en que vamos a hacer un recuento de los importantes avances que hemos tenido durante este periodo, proyectos como el que tú mencionas, el de pensiones, que era inesperado que pudiéramos llegar a un acuerdo después de 10 años trabajando esta materia, royalty minero, 40 horas, la conciliación de la vida familiar y laboral, la ley Papito Corazón, por tanto un resumen y un recuento de cuestiones que además no son solo legislativas, copago cero, que ha tenido una importancia y una incidencia, digamos, trenes para Chile, etcétera, una serie de cuestiones que hemos ido consolidando durante este año y nosotros, sin embargo, quedan temas pendientes. Aún nosotros hemos trabajado la agenda legislativa sobre la base de las tres seguridades, la seguridad ciudadana, la seguridad social y la seguridad económica, y esa perspectiva, ¿no es cierto?, quedan importantes proyectos que queremos avanzar, consolidar el tema de permisos, que es muy importante, ¿no es cierto?, permisos sectoriales y modernización del CIA, para garantizar, para garantizar, ¿no es cierto?, avanzar en inversión que permita crecimiento. Pero eso ha ido avanzando, se supone que hay proyectos en el Congreso. O sea, hay dos proyectos muy importantes que ya estamos en el caso de permisos sectoriales en segundo trámite constitucional, la Comisión de Hacienda, tenemos una agenda la próxima semana convenida con los miembros de esa comisión en orden a poder despacharlo de la Comisión de Hacienda y pasar a la sala, por tanto, consolidar eso nos parece muy importante. En seguridad ciudadana tenemos también proyectos relevantes todavía pendientes, como la Defensoría de las Víctimas, regla de uso de la fuerza, ¿no es cierto? Y en seguridad social, sin duda, esa cuna universal para nosotros las mujeres, recuperar la inserción laboral antes de pandemia, ¿no es cierto? Todavía estamos muy al debe en ese sentido y es muy relevante poder avanzar. También un proyecto esperado hace mucho tiempo, parecido a lo de pensiones, digamos, que tenemos un diagnóstico común muy asentado, pero que no hemos sido capaces todavía de concretar esa legislación y yo espero que efectivamente todos los actores tengan la disponibilidad de poder concretar eso y también el Sistema Nacional de Cuidados que el presidente en la cuenta pública del año anterior, ¿no es cierto?, planteó como un cuarto pilar de la seguridad social y que nos parece muy relevante porque también el peso del cuidado lo soportan las mujeres principalmente. Sí, no, totalmente, pero mi pregunta es como, así como el aborto también lo planteó el año pasado y ahora se plantea 4 días antes. El tema del Sistema Nacional de Cuidado era también un sello del gobierno, se vuelve a plantear en la segunda. Digo, más allá de lo que uno pueda anunciar, ¿qué es lo que se puede hacer en el último año de gobierno? O sea, como tú bien dices, nosotros vamos a trabajar tal como lo mandató el presidente Boric hasta el último día, son plazos acotados. El tema electoral sin duda juega un elemento, pero en la práctica, si es por eso, hemos estado los 4 años de gobierno, fueron años electorales, con los 2 procesos constitucionales, las elecciones del año pasado, ¿no es cierto?, de alcaldes, alcaldesas, gobernadores, desde esa perspectiva, entonces no debiera ser una restricción y yo más bien el llamado que hago a todos los sectores políticos es que la ciudadanía no puede esperar, las necesidades de la ciudadanos y ciudadanas no se pueden poner en pausa porque estamos en un proceso electoral y por tanto yo espero que sigamos trabajando hasta el último día para poder concretar estos proyectos que, como tú bien dices, van bastante avanzados y nosotros esperamos que efectivamente de aquí al término del gobierno puedan ver la luz. Usted escucha a la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, conversando con Primera Pauta. Le voy a preguntar de proyecto, pero tengo que preguntarle esto que puede parecer liviano. Lo del embarazo ahí que está a puertas con el presidente Gabriel Boric, ¿eso podría afectar la cuenta pública o no? Lo digo porque constitucionalmente entiendo que cuando ya está la cuenta pública redactada, ese es un mandato constitucional, hacerla. Pero no el vocearla, el efectuarla, el que la lea. ¿Podría esto afectar? ¿Hay plan B? Ayer el presidente del Senado decía, no hay plan B, aquí no hay plan B. Si Natura manda,
¿Qué hacemos ahí? ¿Lo han pensado eso? ¿Es tema? Bueno, ha estado mucho en la prensa este tema en Sí, realidad. es que como uno que nunca nunca sabe. había pasado. No, Sería efectivamente el es un primer tema inédito, digamos, que coincida en estos periodos. Como tú bien decías, Gerardo, hay un mandato constitucional, la fecha, porque he escuchado también esto de modificar la fecha está establecida constitucionalmente, Exacto. por tanto requeriría una reforma constitucional para modificarla. Nosotros esperamos, el presidente ha estado muy concentrado trabajando en esto, esperamos que los plazos calcen y pueda hacer su cuenta pública y después recibir a Violeta. O sea, por aquí sería más bien cruzando los dedos, no, más que un Pero, plan B, no lo hay, en serio, no lo hay. O sea, lo que pasa es que en la práctica, como tú bien dices, hay un mandato constitucional y el presidente tiene Sí, que cumplir cumplir. ese mandato. Ya, la pregunta... Ahora, con entiendo que la pareja del presidente tiene 37 semanas. Sí, todavía O sea, quedaría un margencito. no es como Sí, inminente. claro. No. O sea, bueno, esto tú Bueno, sabes uno que no se puede sabe. adelantar, retrasar, Uno la nunca verdad que... sabe. Ella, Natura claro. manda. Sí. Con Pitoniza respecto... todavía no somos así. Sí, le voy a preguntar por el otro lado lo que le preguntaba a Claudia. ¿Cuál es el gran proyecto que definitivamente no quisieran que hubiese salido y no va a poder ser? Porque a todos los gobiernos les ha pasado. Si al final esto los pilla, hay un cumplimiento porcentual, no es el 100%. Ningún gobierno lo ha hecho. ¿Cuál es el gran proyecto o el importante proyecto que le hubiese gustado que se tramitara, pero asume que no se pudo? A ver, como decía al principio, nosotros vamos a seguir trabajando y nos vamos a sesgar en construir obvio. los acuerdos para tratar de avanzar. Efectivamente, los plazos son acotados y en ese sentido uno diría que la reforma política, que es tan desafiante, ¿no es cierto? Tenemos un diagnóstico claro y preciso respecto a la fragmentación, ¿no es cierto?, del sistema político, como eso incide también en el día a día de la ciudadanía, porque muchas veces se dice el debate de reforma política es un debate elite. Y no, porque es que la política sea capaz de darle solución concreta a las necesidades ciudadanas Pero y que ¿usted cree que no va a alcanzar finalmente a salir ese? Porque haya está- valoración, ¿no es cierto?, de lo que la democracia, que en la última CEP viene desvalorizada, ¿no es cierto?, y eso es muy grave. Y esa perspectiva yo creo que es ¿Duda un que desafío. salga? ¿Duda que salga? O sea, lo que pasa es Está que difícil. estamos trabajando para que ello ocurra, pero los plazos son acotados, hay que ser realistas, efectivamente tenemos elecciones en noviembre, hay que dar certeza, cambiar las reglas del juego en medio de un proceso electoral es complejo. Yo espero que sigamos trabajando porque esto en definitiva, más allá que se pueda aplicar en el proceso electoral que viene, es un desafío país, de Estado, y nosotros esperamos que Ministra, efectivamente se pueda concretar. Sí. Y lo otro que también es un desafío de Estado y que nosotros hemos pavimentado el camino con la entrega, ¿no es cierto?, del informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Hay que entender que también ese es un gran desafío de Estado que no va a ser materializado en este gobierno, pero nosotros esperamos, ¿no es cierto?, que esta senda que ha fijado este acuerdo transversal de distintos mundos que logró la Comisión de Paz y Entendimiento también sea un desafío que se asuma, digamos, y se pueda concretar más allá de lo que nosotros podamos materializar en este periodo, porque hay medidas, ¿no es cierto?, desde el carácter administrativo y también legales, que algunas podemos avanzar, las otras requieren consulta indígena, sobre todo el tema de tierra. Por tanto, nosotros vamos a dejar hecha la consulta indígena y esperamos que el próximo Ejecutivo haga la posta. Sí, un poco en la misma línea, perdón, ministra, que usted plantea, de hablar de la ciudadanía, de ser eficientes con que la ciudadanía perciba que la política sí le da respuesta. Justo ese punto ha estado en cuestión con la discusión sobre el proyecto de ley el proyecto de ley sobre aborto legal, en que muchos parlamentarios, no solo de oposición, también del oficialismo, usted lo sabe bien, diputados y senadores del Partido Socialista, del PPD, han señalado que no es prioritario, que este no es un proyecto que realmente vaya a las necesidades de la ciudadanía el día de hoy. Entonces quiero saber cuál es la percepción que usted tiene respecto de eso, de ser eficientes en la respuesta a la ciudadanía. ¿Es prioritario? Acá, en la práctica, hay muchas prioridades, ¿no es cierto?, de la ciudadanía. Si uno dijera que, porque debatimos el proyecto, ¿no es cierto?, de aborto legal recientemente anunciado, pero que se va a dar cuenta el lunes, y que eso va a inhibir, digamos, el avanzar en otras materias, es como que solo podríamos abocarnos unidimensionalmente a un tema. Yo creo que lo más importante en el tema, ¿no es cierto?, del proyecto de aborto es no inhibir un debate. Nosotros creemos que este es un tema que hay que debatir. Sabemos que realistamente, ¿no es cierto?, es muy difícil que el proyecto vaya a ver la luz en este gobierno, pero nos parece importante dar una señal de poder abrir este Pero no hay debate. muchos otros temas que se tendrían que debatir. Sí, hay Ministra, muchos temas que o se sea, están pero debatiendo en resolver, paralelo. que O sea, por eso te digo, resolver. los temas que planteaba adelante, o sea, en el tema, por ejemplo, Salacuna Universal, es un tema que yo espero que podamos resolver. Estamos en comisiones distintas, podemos avanzar en paralelo y en esa perspectiva yo diría que, claro, si uno diría que hay una sola prioridad, no, las prioridades son distintas, las necesidades son variadas, ¿no es cierto? Todos los problemas de la ciudadanía Sí, es que son el reclamo, multicausales. se lo escuchaba el senador Juan Luis Castro, el reclamo era
que el gobierno no estaba conversando con sus parlamentarios respecto de este tipo de iniciativa. Acusaban que finalmente el gobierno iba por la propia y que estos eran temas claves de atar, de conversar, de socializar con sus bancadas. A ver, nosotros hemos hecho un esfuerzo como gobierno y en particular el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que hoy día yo encabezo, de tener un diálogo abierto y transversal con todas las fuerzas políticas. El proyecto de aborto nadie se puede sorprender, digamos, porque es un proyecto que el presidente tenía anunciado hace mucho tiempo, tal como lo planteó la ministra Orellana, no se había ingresado a la espera que la Contraloría General de la República tomara razón de el decreto que modificaba el tema de objeción de conciencia en el caso de las 3 causales, y esa perspectiva, digamos, no hay sorpresa respecto al cumplimiento de este compromiso, y nosotros esperamos que en el Congreso, con argumentos, con todos los actores, con todas las visiones, efectivamente podamos dar un debate amplio e informado. Ministra Macarena Lobos, ¿entra con suma urgencia el proyecto de aborto? No hemos decidido todavía la urgencia, es un proyecto que van a haber varias comisiones. Lo que a nosotros nos parece importante es que efectivamente este debate no esté vedado y tengamos los espacios para que se puedan escuchar todas las opiniones al respecto. Con respecto a la agenda de transparencia, digámosle así, ahora que hemos hablado mucho esta semana, luego del caso de licencias médicas, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que viene que podría ayudarnos para evitar casos como esto? Bueno, ser fresco, eso de verdad no creo que haya ninguna ley para que lo pueda impedir, pero ¿qué se puede hacer? Sin duda es indignante, ¿no es cierto?, todo lo que hemos conocido con ocasión del informe de la Contraloría en el caso de licencias médicas, porque, ¿no es cierto?, no solo se afecta a la fe pública, sino también se pone en juego la confianza ciudadana sobre el empleo público. Yo quiero decir que por unos pocos, digamos, que se ponga en duda la vocación y el trabajo responsable de muchos trabajadores. Como 25.000 no, sí, pero quiero decir que en definitiva, proporcionalmente al universo total de los trabajadores y trabajadoras, aunque fueran mucho menos de 25.000, sería igualmente grave y debería ser duramente sancionado. A lo que voy, digamos, ponerlo en perspectiva, de poner en duda, ¿no es cierto?, la confianza y la fe pública respecto al funcionamiento del Estado, me parece muy grave, y esa perspectiva, en el caso de ausentismo laboral en general, ¿no es cierto?, y las licencias en particular, nosotros veníamos ya trabajando desde el año pasado, se había creado esta Mesa Nacional de Ausentismo que ha anunciado el ministro Marcel, habíamos comprometido ya con ocasión, ¿no es cierto?, del presupuesto del año 2025, el proyecto de grandes emisores, que fue ley, ¿no es cierto?, salió publicado este fin de semana pasado, y la ley que va a modificar el tema de los parámetros del subsidio de incapacidad laboral, es decir, ustedes saben que hoy día hay 3 días de carencia, si la licencia tiene menos de duración de 10 días, el tema del monto del subsidio, cómo se recupera, todas esas cuestiones estamos trabajando, sin duda esto acelera ese proceso. Ministra, ¿va a ser posible? Solo para terminar, también estamos trabajando, ¿no es cierto?, en el tema de fortalecimiento de las capacidades del FONASA, ¿no es cierto?, para complementar las del COMPIN en materia de fiscalización, y una cuestión que va más allá de las licencias médicas, pero que es muy relevante y muy sentida en el Estado para este tipo y otras cuestiones, que es avanzar en el tema de la interoperabilidad de los datos del Estado, ¿no es cierto?, para efectos de poder hacer controles mucho más certeros respecto a esta materia. Ese punto, ministra Macarena Lobos, es clave, porque la verdad es que todos los exministros dicen, pero si esto se sabía. Nada de esto fue como, ¡oh, qué increíble! Se sabía, había total conciencia, y el propio exministro Mañalich nos dijo acá hace un par de días, dijo, lo sabíamos y tuvimos tanta presión de los gremios que no se pudo hacer mucho. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el mundo político no le puso atajo? Si se sabía. Y la verdad es que si no hubiese sido por la Contralora, que mezcló 2 variables y las cruzó, ¿por qué a nadie más se le ocurrió cruzar estas variables? A ver, yo quiero decir que tú bien dices que esto se sabía y por eso veníamos nosotros trabajando, y yo quiero hacer un punto ahí, porque el tema nosotros lo hemos trabajado del ausentismo laboral, que va más allá de las licencias, ¿no es cierto?, y hemos tenido un plan de contingencia respecto de eso con los propios gremios. En la práctica acá esto fue un acuerdo de la mesa del sector público y lo hemos venido trabajando. De hecho, la Mesa Nacional de Ausentismo también tiene, digamos, la visión de esto, porque también se ven afectados los propios trabajadores. Cuando hay una persona inescrupulosa que hace mal uso de una licencia médica, también se afecta al compañero de trabajo, ¿no es cierto?, que tiene que asumir esa carga laboral y que hace más ineficiente, ¿no es cierto?, la posibilidad de responder eficiente, oportunamente a las necesidades de la ciudadanía. Así que esa perspectiva, esto ha estado a la base de poder trabajarlo, como digo, antes de este tema. Esto sin duda lo pone en el tapete. Veníamos hablando y mezclábamos esto, ¿no es cierto?, con la agenda de prioridad de transparencia, que es una agenda que también, ¿no es cierto?, ha venido trabajando desde el día 1. El presidente en su cuenta pública del año 23 anunció la Estrategia Nacional de Integridad Pública, que tiene más de 210 medidas que hemos trabajado con visión también de Estado y largo plazo, porque estas cuestiones, lo que yo esperaría de estos casos es que siempre que hay un escándalo, ¿no es cierto?, se reacciona,
pero después pasa un par de semanas y se olvida. Yo esperaría que esto sirva para que podamos, ¿no es cierto?, revitalizar la agenda que tenemos en materia de prioridad y transparencia. Tenemos más de 6 proyectos presentados en el Congreso, como son Transparencia 2.0, Lobby 2.0, beneficiarios finales, que es muy importante, la creación del servicio de auditoría interna y otros más, integridad municipal, donde también tenemos muchos casos, ¿no es cierto?, de corrupción. Y de esa perspectiva yo esperaría, digamos, que los parlamentarios y parlamentarias podamos poner, junto con el Ejecutivo, el esfuerzo de sacar adelante esta agenda, tal como lo planteó también la Contralora en la sesión especial del día miércoles. Ministra Macarena Lobos, con respecto a hay un proyecto de ley que se tiene que ver, resolver en estos días, o eso se espera, que tiene que ver con lo del voto, si es que va a haber multa o no va a haber multa. Quería conocer la opinión definitiva del gobierno al respecto. Y con respecto a el voto de los extranjeros, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, en enero del 2020 apoyó un proyecto de ley que permitía que los extranjeros no nacionalizados pudieran votar para las elecciones presidencial y parlamentaria. Una postura distinta a la que tiene ahora. Entonces quiero saber, que opuesta en realidad, ¿cuál es la postura del gobierno definitivo con respecto al voto de extranjeros y lo de la multa para el voto? A ver, nosotros como Ejecutivo lo que hemos planteado es que el tema del voto extranjero es un tema que en definitiva no se ha debatido ampliamente. Cuando se cambió, ¿no es cierto?, de voto voluntario a voto obligatorio, no estuvo en la palestra, no se hizo un debate respecto a esta materia. Si uno ve la legislación comparada, en la mayoría de los países hay una restricción bastante importante para la mayor. Absolutamente, para que los extranjeros participen en la decisión de las autoridades nacionales. Y esa perspectiva nosotros lo que planteamos es que efectivamente tenemos que hacer ese debate, nos parece que es importante. Surgió, ¿no es cierto?, con ocasión de la reforma de votos de un día y algunas adecuaciones el año pasado, cuando hicimos las modificaciones para las votaciones de gobernadores y alcaldes, y nosotros estamos muy abiertos a que se haga ese debate, pero nos parece razonable que discutamos, porque además la conformación, ¿no es cierto?, ¿no tiene del postura tema... el gobierno? ¿Tiene postura el gobierno? O sea, no, el gobierno lo que ha dicho... No nacionalizado no vota. Nosotros no lo que hemos idea. dicho que la legislación chilena tiene que adecuarse y presentamos indicaciones. O sea, tuvimos una postura, presentamos indicaciones en la Comisión de Gobierno respecto de restringir, ¿no es cierto?, esto. No es que me quedé con preguntas sobre el tema, pero el tiempo voló y es usted la que tiene que partir, ministra Macarena Lobos, 754. Claro, porque la oposición está acusando que el gobierno quiere hacer este cambio porque el flujo de votantes migrantes podría, ¿no es cierto?, favorecer a candidaturas de la derecha. Convengamos que en el tema de los migrantes aquí hay posiciones bien contrapuestas, porque también la oposición no quiere que los migrantes vayan a los jardines infantiles, que no vayan a los hospitales y esto, pero sí que voten. Entonces debiéramos tener una postura mucho más, a nivel digamos, internacional, más bien consecuente la tendencia es que no voten en elecciones presidenciales. Digo, absolutamente, o sea, es absolutamente restrictivo. La legislación chilena es muy permisiva en ese sentido, y lo que nosotros decimos que debiéramos adecuarla a que sea consistente con los estándares internacionales, y porque además tenemos una realidad muy distinta desde el punto de vista migratorio a lo que teníamos cuando se tomó la decisión de voto obligatorio. 7:55 de la mañana, Macarena Lobos, ministra de la Secretaría General de la Presidencia, muchísimas gracias por estar aquí en esta primera pauta. Muy amable, buen día. Un gusto, Mucho igualmente. éxito. Muchas gracias. Son las 7:55, como decía Claudia. Vamos a un par de buenos consejos. Trend Alert, ya llegó el bazar de